y vemos a ver si alguno más se confundió, cuál sería el inconveniente. Bien, si se fijan en la pregunta 13 me dice, suponga que una enfermedad hereditaria recesiva, descubierta recientemente, se expresa solo en individuos con sangre de tipo O. ¿Sí? O sea, que me está hablando de dos, del rasgo de una enfermedad y además de eso, el rango de la enfermedad del grupo de sangre. Un hombre dice normal, con tipo sanguíneo A y heterocigota para ambos genes, y una mujer normal con sangre tipo B, heterocigota para ambos genes, tiene un hijo con la enfermedad. Bueno, primero, vamos a ordenar esto. Si yo veo los genes, tengo un gen que me codifica esta enfermedad rara, que se expresa justamente cuando el grupo es O, y el otro gen, que es el del sistema o el del grupo sanguíneo. O sea, son dos genes. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no tomaron en cuenta los dos genes, bien. Si no tomaron en cuenta los dos genes, por ahí está el error. Bien, ahora la enfermedad no me dice qué enfermedad es. Lo único que me dice es que esa enfermedad se expresa solo en esos individuos, o sea que puede tener un gen para la enfermedad, pero sin embargo se expresa si está del grupo O. Y dice, un hombre es normal con sangre de tipo A, no sé el otro, ¿sí? Heterocigota para ambos genes, vamos a simbolizar la enfermedad con una E, supongamos, ¿sí? Que es heterocigota, y una mujer normal con sangre de tipo B. B, no sé el otro. Ah, no, perdón, me está diciendo heterocigota para ambos genes en los dos, o sea que vamos a poner uno acá. ¿Sí? De tipo A, heterocigota para ambos genes, heterocigota para la enfermedad y para el grupo, y una mujer normal, o sea que no tiene la enfermedad, y con sangre de tipo B, también heterocigota, ¿sí? Esperen que les estoy anotando como el culo. Ahí está. Heterocigota para ambos genes. Bien, ¿hasta ahí llegaron anotando el genotipo? Sí, sí. Bien. Bueno, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo hijo tenga la enfermedad? La verdad que no me importa si es el segundo o el primero, porque ya sea el primero o el segundo, me dice que ya tiene un hijo con la enfermedad, pero el segundo hijo va a tener la misma probabilidad que el primero. Bien, lo que yo tengo que hacer es una cruza con esto. Eso quiere decir que voy a tener todas estas combinaciones de alelos, y en el caso de la mujer voy a tener todas estas combinaciones de los alelos. Bien, ¿ese cuadrito lo hicieron? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, bueno, lo vamos a hacer rápido porque si no, no vamos a poder visualizar las respuestas. Este tablerito, recuerden que va a ser un tablero de 16 cuadraditos. ¿Por qué 16? Y bueno, porque tengo todos los alelos del padre y de la madre distintos, entonces tengo que cruzar todas las posibilidades. Coloco entonces las gametas del padre y coloco las gametas de la madre. Y junto, ¿sí? Por ejemplo, acá junto el grupo sanguíneo, junto los alelos de la enfermedad, en cada uno lo mismo. Fíjense, individuos AB, individuos del grupo A de sangre, heterocigota para la enfermedad en estos dos, en el otro homocigota dominante. Después otra vez AB, pero ahora tengo homocigota recesivo. Otro recesivo, pero de grupo A. Acá otra vez grupo B, pero es homocigota dominante, o sea que no tiene, digamos, el alelo infectado. Bueno, y así hacen la cruza con todo. Fíjense que un individuo A y B
pero heterocigota puede ser de todos los grupos sanguíneos. Por eso la cuarta parte del cuadro les queda de grupo AB, el otro A, el otro B y el otro 0. Bien, ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que están enfermos? Y van a ser los individuos que sean homocigota recesivos tanto como para la enfermedad como para el grupo sanguíneo. Perfecto, que sean recesivos para ambos. Fíjense que si la enfermedad se expresaba en homocigosis, podía yo tener este alelo mutado en cada uno, ¿sí? Pero, sin embargo, me dice que la patología se manifiesta cuando el individuo es del grupo O. Quiere decir que la respuesta me daría 4 de 16 si solo la enfermedad no estaría condicionada a lo que me está expresando el grupo. Pero no es el caso, porque me dice que solo se manifiesta en las personas que son del grupo 0, o sea, recesivo para el grupo. Quiere decir que esta no es la respuesta, sino 1 sobre 16, porque el que es recesivo para ambos es el que manifiesta la enfermedad. Bien, bueno, Nicolai dice que se había confundido con la cruza. Bien, entonces, ¿no hay ninguna duda con este? No, por mi parte no. Bien. No, profe. Bueno, después me preguntaban del 17. El 17 es muy tramposo, la tengo que pensar nada más teórica, no les voy a hacer la cruza porque seguro que ustedes la han hecho y les ha salido la proporción. Dice que si una pareja o un grupo A y B, como decíamos recién, heterocigota para ambos, o sea, A0 y B0 de cada uno, ¿cuáles van a ser las posibilidades? Y si yo saco las posibilidades genotípicas, y ahí está el error, de cómo responder, no fenotípicas, genotípicas, me va a dar esta cruza. Pero me está preguntando el fenotipo, o sea que el fenotipo debería haber dicho 25% del grupo sanguíneo AB, 25% A, 25% B y 25% grupo 0. Sin embargo, me indica genotipo y no fenotipo, por eso ninguna es correcta, ¿sí? Era re tramposa esta pregunta. Seguro que la cruza la hicieron bien y todo, pero se confundieron. Cuando nosotros decimos lean y vuélvanse, siempre después de hacer la cruza, la pregunta, ¿qué me está preguntando? Sí, lo que le pasó a Nicole le pasa un montón, ¿sí? Lo más común en esta pregunta es marcar así la C por error. Bueno, ¿alguna otra duda del examen? Yo dice la 20, o sea, que va anulada, ¿no? Esa pregunta. Me parece ¿Por que era la qué? 20. No, es que no me acuerdo bien qué decía, pero cuando yo puse la revisión, decía algo como que había sido eliminada o anulada, algo así. Me parece. Mirá, no recuerdo que la hayamos anulado, lo que pasa es que en el examen virtual estuvo la Dani, pero la vemos. Pero no creo que haya sido anulada. Claro, porque me parece que había una opción de más que, o sea, que no iba. Ah, no, lo que anuló la Dani fue la opción E, porque acá decía 8 sobre 16. No, pero no quedó anulada. Esta era la opción del examen. Pero qué raro que te apareciera ahí, porque la Dani lo corrigió antes. Lo que pasa es que acá se me había quedado pegada la opción E de otra pregunta de Odonto y creo que decía 8-16, algo así. Sí, Que claro, era de otro inventario. Esto lo borró la Dani. que había sido Sí, anulada. a mí también me salió eso. Ah, directamente no les apareció la pregunta. No, o sea, aparecía la pregunta, pero con la opción Con E. esa opción de la... Claro, con las 5 bien. opciones. Bueno, no importa porque se los ha puesto automático quizás, pero no es que la pregunta tenía un error, sino que tenía copiado, porque como en Odonto rinden 5, por ahí pasamos algunas preguntas con la plantilla y se quedó. La Dani cuando se dio cuenta lo borró, la opcioné, pero estaba bien igual la pregunta. No importa, si no la han podido rendir, está interesante que la lean para poder, digamos, para poder saber por qué eran todas correctas, pero estaba bien la pregunta. Dice, la sordomuez congénita es un ejemplo de genes complementarios y les pedía que marcara la correcta. Y es teórica más que nada, no tenían que hacer una cruza, y se requiere ausencia de por lo menos un dominante de uno de los alelos del par para manifestarse. Y sí, requiere, o sea, que cada uno de ellos no exista, digamos, de forma correcta, que se exprese la normalidad del oído, la normalidad, digamos, de la audición, del nervio auditivo, para que se manifiesta. Después me dice, ¿padres sordomudos pueden tener descendencia normal? Sí, porque en realidad, de hecho, la cruza que les hace el cuadernillo es, por ejemplo, un individuo así, que es sordomudo, con otro así,
que es sordomudo, pero si ustedes se fijan, la cruza de estos dos, como tiene este alelo y este, les va a dar todos heterocigotas en la F1, y cuando ustedes hacen la cruza, o sea, de los hijos de estos heterocigotas para cada uno, les va a dar la proporción que pasa en los genes complementarios de 9-7. O sea que 2 personas sordomudas así, con este genotipo, me pueden dar 9 personas normales por cada 7 enfermos. Así que me diga padres sordomudos, ¿pueden tener descendencia normal? Está bien, pueden tenerla. Y después me dice, a partir de progenitores enfermos, por ausencia de diferentes dominantes, que es esto justamente que estamos viendo acá, se produce una F2 con 9 individuos sanos y 7 enfermos, que es esto que estamos viendo acá. Así que por eso todo era correcto, ¿sí? No importa si se las ha anulado, quizás se las anuló, como les digo, por eso, por el momento en el que la Dani borró la última opción, pero estaba bien la pregunta, digo, para que repasen desde lo teórico. Bueno. ¿Ninguna pregunta más? De mi parte, no. Bueno, como les digo, igual es muy importante que ustedes hagan la revisión de sus exámenes, y si llegan a ver que aparece una duda más, aprovechen el viernes, porque nosotros como que terminamos la fase teórica, digamos, el jueves de esta unidad que estamos viendo ahora. Entonces, para que no queden cosas de genética colgando, por eso metimos el viernes en la tarde una hora de consulta. La verdad es que vamos a ver cuánta gente hay, pero si vemos que igual es poquita esa hora y hay que agregar más, tampoco habría, qué sé yo, ningún inconveniente. En realidad lo vamos manejando a demanda de ustedes. Siempre las horas de consulta ustedes se las solicitan a las tutoras, y en base a eso nosotros las armamos. Sí, armamos una por las dudas, porque sabemos que puede surgir. ¿Ustedes terminaron de ver ecosistema? ¿Sabes si se va a grabar la...? Sí, Nicole, creo que sí la va a grabar la Dani. Creería que no hay superposición con otra clase, así que sí, no te das problema que la va a grabar. Es más, les voy a pasar después un videíto, chicos, porque hay muchas preguntas de técnico y odonto que también están en común, y hay una profe que también hizo corrección de examen con los chicos, y por ahí también les sirve a ustedes. Así que no se preocupen, que igual dudas y videos hay de más. Así que les paso también ese video, y la del viernes también le digo a la Dani que la grabe. No hay ningún problema. Bueno, ustedes vieron la semana pasada con la Dani toda la parte de poblaciones, ¿sí? ¿Estuvieron leyendo ecología, esta unidad tan divertida? Sí, me parece ¿Sí? que nos quedamos en comunidades. Bien, tenemos que empezar ahora justamente comunidades. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, que sería el segundo nivel. O sea, ustedes vieron todas las propiedades emergentes de las poblaciones, que serían después del individuo el primer nivel a nivel ecológico, y ahora nos vamos a meter justamente en las comunidades, ¿sí? Bien, ahora, vieron que ustedes con la Dani vieron la vez pasada los distintos tipos de interacciones que había entre poblaciones, ¿sí? Podían las poblaciones manejarse a través de relaciones como la depredación, o como el mutualismo, o como la competencia. ¿Cuál sería como lo más común dentro de las relaciones entre individuos? ¿Qué les parece que es lo más común? ¿La competencia? Bueno, esto es como bastante común. Obviamente la depredación también, porque es lo que sustenta la cadena trófica, pero la competencia es algo muy fuerte entre los individuos. ¿Qué tipos de competencia existen? O sea, ¿a quién se les ocurre que... Interespecífica. ¿Cómo? Interespecífica sería si es entre poblaciones. Bien, exactamente. O sea, han visto la, digamos, la competencia que sería entre individuos de la misma especie, o sea, intraespecífica dentro de la población, pero si estamos hablando de distintas poblaciones en una comunidad, va a ser interespecífica. ¿Y por qué se les ocurre que pueden competir las especies? Y por alimento, territorio. Perfecto, por aquellos puntos que tengan en común. Pero esto ténganlo muy en cuenta, porque es muy importante. Dos especies pelean entre sí cuando comparten el mismo recurso, pero cuando ese recurso es escaso. Y esto es clave, porque por ahí se olvidan de este punto, y este punto es importantísimo, porque yo no voy a competir por algo
que no es escaso. Entonces, dentro de estas interacciones y en base a la competencia, que es muy importante, aparece un fenómeno que se llama principio de exclusión competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dos especies están compitiendo entre sí, se ha comprobado que si el recurso es limitado y ambas compiten, una de las dos va a ser lo suficientemente eficiente para ganar esa competencia y desplazar al otro. O sea que si dos especies comparten un mismo recurso y ese recurso es limitado y se están peleando todo el tiempo, con el correr del tiempo, una de las dos se va a ir, va a desaparecer del lugar. Y la competencia existe más mientras más parecidas sean las especies. Entonces, por ejemplo, el Curtis nos da 2 ejemplos que se tienen que saber muy bien. Recuerden lo que les dijo la Dani la semana pasada. En ecología nos dicen cualquier tipo de ejemplo, o en evolución también, que es la unidad que viene. Y decimos, sí, lo tengo que saber de memoria porque se los retoman. Así como si ustedes fueran expertos en ecología y tengan que saber, no sé, cómo se distribuye un paramecium. Y bueno, los ejemplos que salen en Curtis se los toman un montón. Entonces, cuando las especies son muy parecidas entre sí, porque de hecho en la historia evolutiva seguro que divergieron hace muy poquito, comparten muchas características de su nicho. Entonces, esto también es un concepto importante que vieron la semana pasada en nicho ecológico, o sea, su rol, su profesión, cuando es muy parecida, y bueno, lo más común es que se superpongan. Acá tienen una gráfica de qué es lo que pasa en un estanque con el crecimiento de Paramecium aurelia. Paramecium es un tipo de protista unicelular que vive en agua dulce. Paramecium aurelia es una especie y la que tienen al lado, Paramecium caudatum, es otra. Si yo tengo condiciones ideales en ese estanque de agua con nutrientes, temperatura óptima, todo en condiciones normales, nosotros sabemos que los microorganismos tienen un crecimiento de tipo exponencial hasta donde pueden, hasta que llegan a saturar el ambiente. ¿Sí? O sea que después de todo eso, este crecimiento exponencial es muy común, pero llega un momento en donde algo los estabiliza, que era la capacidad de carga. Paramecium aurelia crece mucho más que Paramecium caudatum, solitos, estamos hablando sin competencia, tienen esta tasa de crecimiento en promedio. Ven que les está hablando de la población en volumen en una cantidad de días determinada. Bien, ¿qué pasa si en el mismo lugar, en el mismo espacio, yo pongo esas 2 especies en simultáneo? Si las pongo en simultáneo, veo que con el correr del tiempo, Paramecium caudatum, en vez de llegar a esta meseta de capacidad de carga de población máxima, hace un pico, pero rápidamente empieza a caer hasta que desaparece. Paramecium aurelia, con el tiempo, fíjense, acá le costó un poco más, se demoró para alcanzar el pico un poco más, por eso entendemos que la competencia siempre es negativa para ambos. Miren, Paramecium aurelia hubiera crecido en el día 6 casi a su pico máximo, y acá está a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Y que Paramecium aurelia tiene que competir con caudatum, o sea, le está robando algunos tipos de recursos y este crecimiento de caudatum hizo que aurelia no pudiera crecer todo lo que quisiera. Pero con el tiempo, ¿qué ocurrió? Principio de exclusión competitiva. Fue lo suficientemente apta Paramecium aurelia para desplazar en ese lugar a Paramecium caudatum. No pueden coexistir. Si están ambas, Paramecium aurelia es lo suficientemente más apta para desplazarla. Pero ojo, chicos, no entiendan que el que crece más es el que tiene más beneficio, porque esto no siempre es así. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de lema. Lema es un género de lentejas de mar, que son un tipo de algas. O sea, ahora en vez de poner un organismo heterótrofo, ponemos uno autótrofo. Y esta lema, que es el género de estas lentejas de mar, existen 2 especies, como están viendo acá, en donde lema polirrisa crece con más eficiencia que lema giva. ¿Sí? Fíjense, solitas, lema polirrisa crece mucho más y lema giva crece menos. Sin embargo, cuando están juntas, lema giva, aunque crece menos que polirrisa, es más eficiente para acaparar todos los recursos. Empieza polirrisa a caer y desaparece. En realidad lo que hace lema giva es como acaparar más el sol, como son lentejas de mar, esa, digamos, cazuela que tiene arriba capta mayor energía lumínica y es como que le deja más oscuridad a la otra, que no puede hacer fotosíntesis y chao, se muere. Conclusión, a lo lapso de un par de semanas, lema giva logra desplazar a polirrisa. Entonces, no siempre crecer más rápido significa
que es el competidor más exitoso. Depende de las condiciones con las que cuenta en un determinado momento, cuando están juntas simultáneamente, y una de las dos es más apta que la otra. Sin embargo, y esto es muy importante, si bien estamos viendo este principio de exclusión competitiva, la pregunta cabe en decir, ¿cuál es el grado de similitud que puede existir entre dos especies? Porque yo digo, bueno, está bien, estas se excluyeron. Listo, se excluyeron y no pueden convivir juntas. Quiere decir que su nicho ecológico era como muy parecido entre sí. Sin embargo, hay otros momentos en los cuales no hay exclusión competitiva, sino que quizás lo hubo en algún momento, pero hay una diferenciación de nichos tal que yo los veo simultáneamente en un determinado momento y digo, ay, se están peleando y en algún momento uno va a eliminar a otro. Y no pasa. Este es el ejemplo de estos pajaritos que tienen acá, ¿sí? Estos pinzones que tenemos acá están comiendo todos de un lugar distinto de este árbol, pero antes de entender desde dónde estaba comiendo cada uno, yo los veo a cada uno de ellos comiendo todo el mismo árbol y digo, chao, están todos peleando y en algún momento uno va a excluir al otro. O sea, va a generar el principio de exclusión competitiva y uno va a ser lo suficientemente apto para sacarlo. Sin embargo, cuando yo los analizo bien, y MacArthur fue específico en esto, por eso justamente se los conoce de esa manera. Ay, Amanda, apenas saque el Power, te lo busco y te lo paso, porque no lo tengo abierto acá. Sí, está en el resumen y en el cuadernillo también está la explicación. Veo que en realidad estos pajaritos estaban en el mismo lugar comiendo, pero sin embargo uno quizás tenía el pico más grande y podía comer, qué sé yo, lombrices, el otro estaba comiendo frutos, el otro estaba picando la corteza y estaba sacando parásitos de la corteza, el otro comía las hojas o los frutos caídos. Entonces, los veo a todos en el mismo lugar y digo, están compitiendo, pero en realidad no están compitiendo. Parece a veces que están compitiendo, pero están en el mismo recurso repartido en el espacio y a este fenómeno se lo llama diferenciación de nichos. O sea, ojo, el principio de exclusión competitiva siempre se cumple, pero a veces no es que las especies estén compitiendo realmente, sino que quizás compitieron en el pasado, pero lograron diferenciar sus nichos. Y esta diferenciación de nichos tiene que ver con otro fenómeno que se llama desplazamiento de caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, entonces, si siempre se cumple, quiere decir que si se llegan a pelear en algún momento, uno de esos va a ser más capaz del otro que desplazarlo. Para desplazarlo. Claro, lo que se piensa en estos fenómenos en la cual hay una diferenciación de nichos y el límite es tan finito, es que seguramente había un gorjeador, como el primer gorjeador que pobló el lugar, que se alimentaba de un montón de cosas y empezó a pelearse con otros individuos de forma tal que uno dijo, bueno, listo, yo me voy a la punta y vos te quedás abajo, porque si no nos peleamos y nos matamos. Cuando una especie, que esto lo vamos a ver más adelante, porque en la unidad de evolución vemos el origen de una nueva especie que se llama especiación. Lo que se piensa es que este gorjeador, que por ejemplo se alimentaba de todo el árbol, cuando se separó en dos grupitos, seguían siendo la misma especie, pero se separó en dos grupitos, el que se quedó comiendo abajo o el que se quedó comiendo más arriba, empezó como a cruzarse entre los suyos, a no reproducirse, entonces las mutaciones espontáneas se fueron acumulando en cada grupo. Obviamente, el pajarito que estaba arriba quizás era más apto por, no sé, por poder escarbar la corteza y el otro que estaba más abajo, no sé, por recoger los frutos. Y esas capacidades que se fueron ganando fueron diferenciándose tanto, aunque estén en el mismo espacio, que después, aunque yo esos dos pajaritos los junte, ya no se cruzan entre sí porque se diferenciaron en especie. Entonces, seguramente cuando yo veo diferenciaciones de nichos en lugares tan cercanos, seguramente en algún momento hubo una pelea. O sea, hubo una lucha entre ellos, pero esa lucha quizás llevó a la separación de los espacios y que quede nada más, digamos, con un nicho cortito, chiquitito y no lo veo en superposición con otro. Esta competencia determina el nicho ecológico de muchas especies. Imagínense, chicos, que biológicamente no sería lógico que un oso panda, por ejemplo, con tremendo cuerpo, coma nada más casi un solo tipo de alimento, ¿sí?
y avalanche con todas las hojas de bambú cuando vos decís, a ver, sos un oso, chabón, podrías comer un montón de cosas. Seguramente en el pasado lo hizo. Y fue tan boludo peleando con otras especies que pobrecito, se quedó atrás, se quedó atrás, se quedó atrás, y bueno, sus adaptaciones se fueron quedando por esta competencia solo en ese tipo de alimentación. En cada una de esas peleas de competencia entre dos especies por un recurso escaso, eso a veces surge que se separen, y esas separaciones van acumulando mutaciones en cada uno de ellos y se terminan diferenciando. O sea que lo más probable no es que estos después se peleen por el mismo recurso, porque lo más lógico es pensar que lo hicieron antes. No sé si se entiende el punto, Emi. O sea, en algún momento se pelearon antes y por eso terminaron así. Sí, se entendió. Bien. Bueno, esto que estábamos hablando del desplazamiento de caracteres es muy importante. Es el fenómeno por el cual, a ver, las especies coexisten, pero llegan como un acuerdo. Y dicen, es obvio que el lema Polyrrhizia y lema Giva o el Paramecium que acabamos de ver no pueden sobrevivir juntos. ¿Por qué? Y porque tienen superposición de tantas características del nicho que no les permite vivir a uno o a otro. Pero a veces hay dos especies, por ejemplo, como tienen acá una especie A y una especie B, que tienen un solapamiento de los nichos solo en una partecita. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no compiten por absolutamente todo, sino por algún tipo de recurso, ya sea refugio, ya sea alimento, lo que sea, pero el solapamiento de los nichos es poquito en base a sus características o necesidades vitales. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a estos pajaritos? O sea, cuando se peleó, por ejemplo, este gorjeador con este, fíjense que hay una zona, digamos, de transición, hay un espacio, que es este, que está en común. Sin embargo, cuando hay muchos de estos pajaritos y muchos de estos, y este punto de encuentro se pone muy álgido en la lucha entre ellos, este gorjeador tiene una zona en la cual se alimenta y este no llega, y este también tiene una zona en donde se alimenta y el otro no llega. Entonces, hay un solapamiento, en este ejemplo que estamos poniendo acá del espacio. Hay un ejemplo en el territorio que se superpone, pero sin embargo tienen una partecita más en la cual no se pelean, que es lo que se ve acá. De todas las características que abarca una especie A, hay un solapamiento del nicho con B, o sea, el punto de competencia, que es chiquitito. Entonces, quizás permita que haya un desplazamiento de caracteres, ya sea de una especie o de otra, y permita la subsistencia de cada uno de forma independiente. Entonces, en este caso, en vez de hacerse el fenómeno de exclusión competitiva, se van con el tiempo diferenciando los nichos, como le pasó a los gorjeadores, ¿sí? Esta pelea no puede seguir eterna, va a tratar de desplazarse cada especie a una nueva adaptación, como se ve acá, ampliando su nicho, y que el punto de solapamiento o de encuentro entre estas dos cada vez sea más chico, para que directamente no compitan. Ahora, puede pasar que en el mismo punto en donde están compitiendo, ¿sí?, ese punto de competencia entre ambos, gane uno el territorio y no el otro. Por ejemplo, esto es lo que se ve en esta imagen y ahora introducimos este concepto en base a este desplazamiento de caracteres que estamos viendo. Se trata de qué es realmente lo ideal y qué es realmente lo que existe. Ustedes ya vieron con la Dani que es el nicho ecológico. El nicho ecológico es un concepto mucho más amplio que hábitat y en realidad tiene que ver con la profesión, justamente. A mí me gusta decir la profesión de la especie porque yo ahí abarco qué hace, dónde se alimenta, a dónde va, dónde viene, cuándo migra, bueno, todas las características. Se le llama nicho fundamental a un nicho como teórico. Yo, a ver, esta especie A, por ejemplo, ¿cuál es su nicho fundamental? Potencial, ¿sí? Teórico. Y esta especie es heterótrofa, le gusta vivir en zonas cálidas, tiene una regulación térmica de tal a tal, se alimenta de todas estas especies. Bueno, describo todas las características de A. De la misma forma puedo hacer con cada uno. Hay características que no forman parte del nicho fundamental. Por ejemplo, no se me ocurriría decir que el ser humano dentro de su nicho fundamental, ¿sí?, de todas sus características, puede hacer fotosíntesis. O sea, nunca va a competir con una planta por la energía lumínica porque no está escrito en sus genes que en su nicho fundamental pueda ser autótrofo. Sin embargo, somos heterótrofos y eso quiere decir que tenemos un amplio rango de alimentación. Podemos comer insectos, y lo hacen en muchos lugares, podemos comer vegetales, podemos comer carne, porque somos omnívoros, o sea, carne de vacuna, carne, bueno, lo que fuera, ¿sí? Tenemos una alimentación omnívora que abarca mucho. Dentro de nuestro nicho fundamental
Nunca va a estar la posibilidad de ser autótrofo. Pero dentro de la heterotrofia hay mucha variedad y nos podemos encontrar poblaciones en donde comen solo vegetales, o en otros donde comen solo carne, o en otros donde se alimentan de un determinado tipo de vegetal o determinado tipo de animal. Entonces, de la misma forma que les estoy poniendo el ejemplo con la alimentación, es con todo. El nicho es todo lo que puede hacer esa especie. Cada una de estas las puedo definir por separado, pero sin embargo, este nicho fundamental, como dijimos recién, es teórico. Ni siquiera en un laboratorio yo puedo poner a prueba todo ese nicho fundamental. ¿Por qué? Porque las especies viven en relación con otras. Y como viven en relación con otras, siempre en la relación con otras van a haber puntos de competencia, que son las que están pintados acá de rosa más oscuro, en la cual hay un solapamiento de los nichos como estábamos viendo acá. ¿Ven? Se juntan. ¿Qué quiere decir esto? Y que dentro de todas las características de A, de B o de C, hay puntos de encuentro, que van a ser puntos de encuentro entre A y B, y si el recurso es limitado van a competir, o entre A y C, o entre B y C. Esto que queda como resultado, esto, fíjense, menos lo pintado acá, que está como en contienda o en lucha, que lo puede ganar uno u otro, es lo que decimos que es el nicho real. El nicho real es lo que realmente pasa en los ecosistemas naturales cuando hay interacción entre las especies. Por eso me pasa que puedo ver una misma especie viviendo, por ejemplo, en África, en América o en Australia, y veo que sus nichos reales son distintos. Y yo digo, ¿por qué? Si es la misma especie. ¿Por qué pasa? Y porque la interacción entre otras especies que viven ahí en el lugar no es la misma. Entonces, me puede llevar, incluso hasta en el ser humano, me puede llevar a que en una zona, no sé, se alimenten más de granos, y en otros lugares tengan una alimentación más carnívora, y en otros, no sé, sean todos vegetarianos. ¿Por qué? Por los recursos que tengo y las relaciones que hay entre las otras especies. Siempre el nicho real es una porción del nicho fundamental. Cuando los nichos fundamentales de dos especies se superponen tanto, como le pasaba recién a Lema Giba y Polirrhisa, o a los grupos de Paramecium, se superpone tanto que por eso se da el fenómeno de exclusión competitiva. Directamente te borro. Pero si la superposición o el solapamiento es chiquitito, o reacomodan su nicho como acá, se solapa menos, se desplazan caracteres y viven con nichos diferenciales, o se desplazan de una zona puntual y no de todas. Este ejemplo es como el ejemplo maestro que les da Curtis, y les digo, chicos, yo creo que un año, cada 3 o 4 no lo toman, todos los demás sí. Hasta se los toman con la gráfica en el examen de la facultad, poniéndole situaciones hipotéticas, pero no sé por qué les encanta tanto tomar la comparación de nicho real y fundamental de estos percebes. Los percebes son un tipo de animalitos, son crustáceos, por eso tienen esta concha que están viendo acá, que se visualiza de esta manera, o sea, su cubierta calcárea. Y estos percebes, o crustáceos, tienen, fíjense en su nicho fundamental, dijimos recién que el nicho fundamental era el teórico. Comparando el lugar en donde habitan, cuando yo analizo desde la bajamar máxima, o sea, desde donde el mar tiene la más baja marea, digamos, hasta los niveles de mareas más altos, en la zona costera, esto que están viendo acá es como la arenita, que es en donde se apoyan estos percebes, la especie que estamos viendo en rojo, acá en esta flecha, es Tamalus. Tamalus es este, el que se ve acá amarillito. Tamalus en realidad cuando crece solito, y si yo veo en determinados lugares en donde están los percebes, crecen en todo este territorio. ¿Sí? En todo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen adaptación para justamente estar desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de las mareas. Quiere decir que tienen una buena, digamos, relación con el ambiente, soportan acá la desecación, porque acá están más hidratados, porque la marea va a subir y bajar, pero acá siempre hay más cantidad de agua, pero soportan esta desecación y viven en todos lados. Sin embargo, cuando yo me voy a otros lugares en donde solo hay otro tipo de percebes, que son semibalanus, que es este que se ve blanquito, su nicho, ¿sí?, fundamental, que es la flecha que se ve en negro, llega hasta acá. ¿Qué quiere decir esto? Que Semibalanus crece desde la bajamar máxima solo hasta la pleamar mínima. No puede crecer en las zonas
más superiores. Eso quiere decir que donde no llega casi el agua y donde no sube, Semibalanus no es apto para crecer. Cuando yo veo en una costa solito a Tamalus y veo solito a Semibalanus, veo que Tamalus se desplaza en todo el perímetro de la costa y Semibalanus solo en este pedacito. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es un lugar en el cual hay simultáneamente crecimiento de ambos, ¿sí? De Tamalus y de Semibalanus en forma simultánea. ¿Y qué están viendo acá? ¿Qué pueden interpretar de esta gráfica? Y coexistencia. Bueno, ¿pero qué pasó? Que Semibalanus ocupa mayor espacio. Bueno, ¿y quién era el que originalmente ocupaba más espacio? El rojo. Tamalus. No el rojo, el que está en negro. El que ocupaba más, está bien, bien. El que ocupa más en este es este, y el que ocupaba más realmente era Tamalus. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? En los nichos reales. ¿Qué puedo interpretar de esta gráfica? Si yo cuando los veo creciendo por separado, crecía más el otro. Que ganó la competencia de espacio. Como que hay una superposición, algo así. Claro. Hay una superposición de los nichos. ¿Y quién fue más eficiente en esa lucha? Y Semibalanus. Ay, no sé cómo es. Semibalanus. Bien, miren chicos, si no hubiese habido esta diferencia en el nicho fundamental y hubiese pasado como acá, ¿saben qué? Si haríamos una gráfica igual de esto, de estas especies que estábamos viendo recién, de Paramecium, Aurelia y Caudatum, seguro que la gráfica de Paramecium, Caudatum y Aurelia en sus nichos fundamentales era tan igual que por eso uno terminó desplazando al otro y solo se quedó Aurelia. El otro ni siquiera dio indicios de que existe. ¿Qué me pasó acá? Que yo puedo encontrar un poquito, por lo menos, de permanencia de Tamalus acá, porque en este lugar Semibalanus ni existe. En realidad, en toda esta franja, Semibalanus ejerció justamente lo mismo que analizamos al principio, el principio de exclusión competitiva. Fue lo suficientemente apto y desplazó completamente a Tamalus. ¿Pero por qué siguió sobreviviendo en este lugar? Y porque había un pedacito del nicho fundamental que solo se convirtió en nicho real de esta especie porque el otro no llegaba. Si hubiese llegado, también lo hubiese desplazado, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo ver en un determinado lugar es, o bien, un desplazamiento de caracteres que me logró llevar a una diferenciación de nichos, como le pasó a estos gorjeadores. Bueno, dale, peleo, pero este diferencia un espacio y vive este acá contento y este vive acá contento. Entonces, se dividieron los recursos y ampliaron esa diferencia. O uno directamente tiene tan superpuesto el nicho con otro que termina desplazando al otro, como vimos que pasaba en Paramecium, Aurelia o en Limayiva. O puede pasar que la superposición entre el nicho real y fundamental le deje un huequito, aquel que igual no es el más apto para la competencia, pero quizás su nicho fundamental era más amplio que el otro, ¿sí? Esto se adapta, chicos, a cada uno de los ejemplos que podamos analizar, y lo importante es que ustedes entiendan cuál es el concepto por separado de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, entender en un ejemplo que me pueda poner la facultad a qué hace referencia. Obviamente, si les preguntan por los gorjeadores, por estos percebes, por Paramecium, por Lema, son ejemplos que justamente me da el libro de Curtis y se los pueden tomar tal cual, pero también me pueden meter una situación hipotética de una superposición de nichos y describirme qué es lo que pasa. Esto lo suelen hacer mucho en ecología, en evolución. Consignas muy largas en donde me pone un determinado tipo de situación en el que una especie fantasma hace esto y otra hace tal. Bueno, esto lo vamos a ensayar bastante en el TP evaluatorio y en los exámenes porque es la forma que tiene de evaluar la Facu. Y si me preguntan puntualmente por los ejemplos, yo sé qué está pasando. Ahora, yo les pregunto, supongamos que yo introduzco en esta población de percebes un parásito y ese parásito está en la zona de pleamar mínima y mata a Semibalanus. ¿Qué pasaría? Tamalus empezaría a repoblar su zona. Tamalus empezaría a repoblar toda esta zona y en el resultado total, si hay un parásito en esta zona que ataca a Semibalanus, entonces el nicho real de Tamalus sería más grande, llegaría hasta acá,
y el de Semibalanus sería más chiquito. En vez de ser todo esto, llegaría hasta acá. ¿Sí? Estaría como medio repartido. Y esto también pasa mucho en las comunidades naturales, que uno a veces está estudiando interacción entre dos especies, pero claro, esto en realidad es resultado de un montón de cosas, porque no están estas dos especies solitas ahí, hay un montón de cosas más y puede estar ocurriendo que haya interacción también entre otras especies, entre una tercera especie o lo que sea. De hecho, en los ecosistemas existen algunas especies que se llaman especies claves, como el ejemplo que les da el Curtis de esta estrella de mar del género Pisástir, que justamente se considera una especie clave, en la cual esta estrella de mar Pisástir se alimenta de percebes, de mejillones, de lapas, de quitones, de un montón. Y uno dice, bueno, es un gran depredador y hace como miércoles toda la diversidad de la zona. Pero no, fíjense que a veces hay especies claves que en realidad compensan el equilibrio y esta depredación ordena a todo el ecosistema y lo mantiene en equilibrio. Y uno dice, ¿cómo la depredación puede ordenar a un ecosistema? Miren, chicos, nosotros estamos preparados para vivir en una cadena trófica. Eso quiere decir, nosotros el ser humano hemos roto con el equilibrio de un montón de ecosistemas, pero digo, nosotros como especies, o sea, como seres vivos, estamos preparados para mantener ese equilibrio. No le conviene a una especie comerse y abusar de toda su presa, porque si yo cometo un abuso de absolutamente todas las presas, no tengo ni siquiera comida para dejarla a mi descendencia. Y las especies siempre cuidan a la descendencia. De hecho, se reproducen si las condiciones del medio son aptas para que su descendencia pueda sobrevivir. Esto lo hacen todas las especies, menos nosotros, que en las zonas más indigentes a veces cuando más hijos tienen, y es la ilógica del ser humano que va en contra de toda la naturaleza. Las especies normalmente cuidan primero su supervivencia y después de su supervivencia la reproducción. Me voy a reproducir si tengo que dejarle a la descendencia. Entonces, las grandes poblaciones, cuando interaccionan con otras poblaciones, van moviéndose en masas. Si hay una masa de depredadores que tiene poca cantidad de presas, a veces migran a otro lado y dejan descansar como el territorio para que las presas se reproduzcan y después pueden volver y se generan ciclos poblacionales. ¿Qué les pasa a algunas especies como esta? Pisástir, que es esta estrella de mar, crea un equilibrio, y por eso se la llama especie clave, entre todos estos grupos de especies de crustáceos que se come esta estrella, pero digamos como que su plato favorito son los mejillones. Entonces yo digo, un gran depredador como esta estrella, la saco de ese lugar y garantizo más diversidad, porque miren todas las especies que se está comiendo. O sea, si yo saco esta estrella, seguro que voy a mantener el equilibrio entre todas estas especies. Y no pasa esto. Si yo elimino esta estrella de mar, como su comida favorita es el mejillón, y los mejillones son los mejores competidores entre todo esto, si yo saco la estrella, este mejillón empieza a competir con el percebe, con la lapa, con el quitón y se queda con todo. Hay una plaga de mejillones. Entonces, ¿por qué se la llama especie clave? Está depredando, pero mantiene la biodiversidad, mantiene en equilibrio a todas estas especies. Si no estaría, el mejillón le gana a todos los demás y elimina a todas las otras especies de la zona. Esto es lo que pasa con la depredación. La depredación muchas veces mantiene el equilibrio porque la depredación también está en juego con la cadena trófica de las distintas especies y con la competencia que hay entre ellos. A veces nunca uno sabe qué va a pasar si yo saco un depredador natural de una zona. Por eso es tan peligroso importar y exportar especies y por eso está prohibido en todos lados. Yo no debería llevar ninguna semillita de alguna planta rara a otro lado donde no es autóctona y lo mismo pasa con las especies de animales, porque puedo crear plagas en donde en un lugar no tengo un enemigo natural, chao, empieza a crecer y se generan plagas terribles. Esto es muy común en los ecosistemas naturales. De hecho, van a encontrar varios de estos ejemplos en el cuadernillo. Muchos los vamos a seguir viendo en evolución, porque la realidad es que en evolución también seguimos trabajando con este ejemplo, o sea, cómo se van desvirtuando con el correr del tiempo cada uno de estas especies hasta cambiar o transformarse por ahí en otra especie distinta o directamente ser eliminada de una zona. O sea, que también tiene que ver con la evolución de las especies. Imagínense
que si los mejillones acá acapararían todo, entonces va a influir en la tasa de reproducción de los percebes o de las otras especies que cohabiten y evolutivamente va a influir en las características que quedan, ¿sí? La jarilla no era una plaga. No, Emi, la jarilla no es una plaga, la jarilla es una planta. Sí, eso sí, en Chile sí hay plaga de castores, hay un montón de plagas por todos lados. No, la jarilla es una planta que está adaptada a climas áridos, por eso es una de las plantas autóctonas en nuestra zona, no solo acá en Argentina, sino que en todas las zonas de montaña muy similares, como todo lo que rodea la cordillera de los Andes, existen estos climas áridos de montaña, también la presencia de jarilla. Por eso la jarilla también la tienen como ejemplo en el cuadernillo, porque les da como un ejemplo en Argentina, pero sobre todo en Estados Unidos, porque bueno, la bibliografía es norteamericana, entonces por eso se les da de ejemplo. Eso creo que lo vieron con la Dani también. En Villavicencio, te dijeron eso. No sé en referencia a qué te lo han dicho. Se considera a las plantas como plagas cuando son como estas plantas o malezas que se le llama, que se depositan en todos lados y empiezan a erradicar con toda la vegetación. Puede ser que te lo hayan dicho puntualmente en una zona que se comporte como plaga porque ha desplazado otras especies autóctonas, ¿sí? Quizás te lo han dicho por eso o en un territorio determinado. Sí es verdad que en el Pedemonte está plagado de jarilla, pero hay plantas que pueden habitar con otras normalmente. Yo no la consideraría una plaga, por eso quizás te lo han dicho en el sentido para poder entenderlo, pero sí puede ser que en esta competencia de los nichos la jarilla haya sido más apta que todas las otras especies y las haya desplazado. O sea, principio de exclusión competitiva. Entonces, el que quiere una diversidad de especies acá y solo crece jarilla, bueno, dale, la tomo como plaga, ¿sí? Por ahí te lo han dicho en ese sentido, Emi. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, veamos qué pasa con esta comunidad a través del tiempo. Si bien hemos visto las relaciones entre ellos, la realidad es que estas comunidades no están estables siempre, en equilibrio eterno. Ocurren pequeños cambios alrededor de ellos, de las poblaciones y por ende en el contacto entre ambas, y estos cambios se les llaman disturbios y catástrofes. ¿Cuál es la diferencia entre un disturbio y una catástrofe? El disturbio, como tienen acá en rojo, son un componente básico del ecosistema, o sea, el cambio entre ellos, la interacción entre ellos, que se mide en base a la frecuencia en el tiempo, cuánto dura y qué tan perjudicial es para las especies. Un disturbio puede ser, por ejemplo, después de una semana de calor, que caiga una lluviecita, ¿sí? ¿Por qué es un disturbio ahí? Porque es un cambio, o sea, hay especies que se están adaptando a este clima seco y cae una lluvia y bueno, y me modifica. Pero, si está dentro del rango de tolerancia, al medirlo por la intensidad, la frecuencia, quizás esta lluviecita esporádica es común, generalmente contribuye a aumentar la biodiversidad local en frecuencia y en diversidad, y en realidad interrumpe un poquito la estabilidad, pero deja en realidad que se siga reproduciendo las poblaciones de depredadores, de presas, que se mantengan en el tiempo y no me afecta la biodiversidad, sino todo lo contrario. Ojo con un disturbio, porque así como yo les digo, una lluviecita o corrió un viento, bueno, algún fenómeno o una migración de un grupito de animales hacia otro, o sea, depredadores que se cambian, si es tolerable y no influye en la biodiversidad de forma negativa, sino contribuye a la biodiversidad, y esto se mide en biomasa, empezar la cantidad de materia seca de las distintas poblaciones y se mantiene estable, entonces lo considero disturbio, ¿sí? Por ejemplo, acá les dice la caída de un árbol. Y sí, puede ser la caída de un árbol un disturbio, depende para cuál. Les da ejemplos claros el Curti, ¿por qué? Un huracán generalmente no es un disturbio, es una catástrofe. Pero en un lugar en donde ocurren muchas veces, por eso se mide con intensidad y frecuencia, como en el Caribe, que viven ocurriendo huracanes, un huracán en el Caribe es un disturbio. En un lugar donde no hay huracanes, un huracán puede ser una catástrofe, porque no están acostumbradas las especies de ese lugar. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona sísmica. Entonces, un temblor, no sé, de 5 grados, incluso de 6 grados, de 7 grados en la escala de Richter, va a ser un disturbio.
para todas las especies, no solo para nosotros, ¿sí? No es que nosotros tenemos viviendas antisísmicas y a la miércoles y quizás afecta a 2 o 3, digo para todas las especies en general. Vivimos en una zona sísmica, están acostumbradas las especies a esto. Ahora, ya lo voy a considerar una catástrofe cuando hay un terremoto, no sé, de 1 grado que directamente rompe con el equilibrio de las especies y extermina a gran parte de la población. Cuando el carácter es episódico, de baja frecuencia, por ahí de mucha intensidad, y no puede en realidad darle tiempo a la comunidad para transformarla, sino que erradica gran parte de ello, entonces lo llamo catástrofe. Y acá tienen, por ejemplo, ejemplos no puntuales en algún lugar, como una erupción volcánica, un terremoto muy intenso, un gran incendio, siempre y cuando no sea común en ese lugar. Hay lugares, por ejemplo, en donde hay siempre erupciones volcánicas. La erupción volcánica es una generación de suelo nuevo. Entonces, por ahí en el momento tiene un impacto sobre la biodiversidad y la afecta drásticamente, pero después, al volver a generarse un nuevo territorio, aparecen nuevas especies y se hace un recambio en lugares en donde la tasa de erupción volcánica es muy alta, a veces no es catastrófico. En la mayoría de los lugares sí, pero en otros no. Entonces, ojo con esto, con los ejemplos de disturbio y catástrofe. Se tienen que parar en esto que está en rojo. Si es, de acuerdo a la intensidad se miden ambos, pero si el disturbio lo considero como disturbio, si es muy frecuente y se repite mucho en el tiempo, favoreciendo a la biodiversidad, y la catástrofe es aquel que ocurre muy pocas veces, cada tanto, generalmente eso tiene baja frecuencia, pero intensidad mayor y me puede impactar sobre la biodiversidad local. Entonces, por eso la considero catástrofe. Este favorece el aumento de la biodiversidad y este lo perjudica. ¿Sí? Entonces, dentro de este fenómeno de la comunidad en el tiempo, tengo que analizar, y acá participan muchos los eventos también climáticos o catastróficos, que a veces hay grandes catástrofes que han erradicado gran parte de las comunidades, como pasó, por ejemplo, con la extinción masiva de los dinosaurios. O sea, eso sí se considera una catástrofe. ¡Ojo! Yo lo analizo en el tiempo, y esto lo vamos a ver en evolución, y también la gran cantidad de extinción masiva de esas especies me dio un fenómeno que se llama radiación adaptativa, que hizo que un montón de especies nuevas también empezaran a crecer en ese momento. O sea, me dejó un territorio también fértil para que empezaran a crecer un montón de otras especies, y eso es real. Pero como evento es catastrófico. Fue muy esporádico la supuesta caída de un meteorito, que es como la hipótesis más aceptada, no la única, y la erradicación de esa gran cantidad de especies fue catastrófico. ¿Por qué? Y porque me disminuyó la biomasa. ¿Sí? Después me dio origen a otros nuevos, bueno, seguro, me dio origen a otras especies nuevas, empezaron a divergir, pero en ese momento fue catastrófico para las especies que habitaban en la Tierra. Entonces, para considerar, como dijimos recién, si es un disturbio o una catástrofe, voy a tener en cuenta qué le está pasando a la biomasa. ¿Sí? Que esto también lo tienen el concepto en el apunte de clase y en el cuadernillo, que le llamo biomasa al peso seco total de los organismos presentes en un momento dado en una superficie definida. Baja la biomasa en un tiempo, digamos, corto. Baja mucho la biomasa, la considero catástrofe. Si no baja tanto la biomasa, entonces lo considero disturbio. Bueno, acá terminamos con el concepto, digamos, de la definición teórica de todo lo que sería comunidad, ¿sí? O sea que mañana vamos a seguir por ecosistemas, pero díganme si hay alguna duda de todo lo que hemos visto hasta hoy. No, de mi parte. ¿No? Perdón. Sí, ese es. ¿A qué se refiere cuando dice peso seco? Peso seco se refiere a pesar justamente extrayendo el agua de cada uno de los individuos, porque a veces el peso seco me refleja mucho más la cantidad o la comparación de cada una de estas especies. Si bien el nivel de hidratación en todas las especies como del mismo rango taxonómico tiene más o menos mantenida la misma cantidad de agua, hay plantas que, por ejemplo, no sé, almacenan un 95% de agua en su cuerpo, digo, interior, otros 70%, otros menos. Entonces, generalmente lo que hago con el peso seco es decir, sacar toda la parte o el porcentaje, digamos, de lo que representaría el agua y compararlo nada más eso, en el peso seco.
O sea, el peso del ser vivo sin contar el agua, que es como considerable, porque fíjense nosotros, por ejemplo, el 70% de nuestro peso es agua. O sea, que si yo resto el peso seco en un individuo, en vez de pesar 70 kilos, digo, bueno, pesa 30. Entonces, si en promedio en una especie un individuo pesa 30 y yo peso el peso seco de todos los individuos y digo, tengo tantas, no sé, toneladas, entonces esas toneladas los divido por el peso seco de cada uno de los individuos y sé cuántos representantes hay. ¿Se entiende ese? Claro, es más fácil de calcular. Sí, sí. Claro, es nada más por una facilidad de cálculo, a eso se refiere nada más. La Emi dice, por el desplazamiento, en el principio de exclusión competitiva. Si es masivo el desplazamiento, ¿puede llegar a extinguirse la especie desplazada? No, sí, obviamente, no es extremista. Puede ser, obviamente, de ese lugar, si yo la desplazo, puede extinguirse. Lo que pasa es que depende mucho, esa extinción es a nivel mundial, ¿sí? A nivel de todo el globo. Entonces, el principio de exclusión competitiva se da en un territorio adecuado con las especies que están interactuando en ese momento. Extinguirse significa que en todos los ecosistemas del mundo tenga siempre una especie que sea más apta y la desplacen siempre de todos lados. ¿Se entiende? Y te digo por qué no es extremista, porque el ser humano está haciendo esto con un montón de especies. O sea, el ser humano ha hecho desplazamiento, o sea, por exclusión competitiva de un montón de especies, no volviendo aptas el territorio que tiene, y hemos llegado a una tasa altísima de extinción de las especies. Así que nosotros somos un gran ejemplo de poner en riesgo a muchas especies que estén al borde de la extinción. Pero dependería de eso. Extinguir es una especie que desaparezca del globo. O sea, que en todos los hábitats tiene que ser menos apto. Naturalmente, ¿en qué sentido es difícil? Es difícil porque tiene que ser menos apto y perder en esa lucha en todos los ecosistemas cuando no todos son iguales. ¿Sí? No todas las relaciones entre el nicho real y fundamental en un ecosistema determinado son igual que en otro. Pero hay especies que sí, son poco aptas para pelear con uno, para pelear con otro, y cada vez se van excluyendo más, como les nombraba recién el osito panda, o el koala, que han tenido una restricción en el ambiente y en la alimentación que les ha quedado como re pequeñita, porque se ve que no han sido aptos en la lucha con la mayoría de las especies. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Ay, no me acuerdo quién había preguntado. Pero ya les contestaron en dónde estaba el ejemplo. Amanda, sí. En la página 36, bien. Lo que estábamos viendo en base al cuadernillo. Estamos ahora como en el punto... Esperen, ya les digo... Muy bien el tiempo. O sea, mañana empezamos de lo que sería la página 46. ¿Sí? Ojo con esto, hay un ensayo muy interesante que quiero que le presten atención. ¿Ya han leído esta parte o todavía no? ¿Ecosistema se refiere? No, a lo que hemos visto hoy, comunidad. Se quedaron todos como recallados. Bueno, espero que ya la tarde... Sí, es que estoy buscando. Bien, espero que hoy a la tarde, después de que hayamos visto esta parte teórica, por favor, dedíquense a leer toda esta partecita de comunidades, así podemos ver dudas mañana. ¿Por qué? Hay muchos ejemplos, y uno de ellos está en la página 40, donde les habla de la dinámica de parches, y esto me parece interesante en la relación entre competencia y depredación que estábamos hablando al final, y este ejemplo lo manifiesta muy bien el libro de Curtis. Les da la comparativa entre estas especies que estamos viendo acá, dos tipos de algas, una alga verde, ¿sí?, que es enteromorfa, y chondrus, que es una alga roja, con dos tipos de depredadores, que son Carcinus, que es un tipo de cangrejo, y Litorina, que es un caracol. Y les da una relación bastante interesante entre ellos, cómo uno influye entre la depredación y la competencia para el equilibrio, ¿sí? Y cómo si unos depredan más, ponen en jaque la competencia de otros, o al revés, la depredación de los otros ponen en jaque la competencia anterior. Entonces, la realidad es que este ejemplo me manifiesta muy bien esto que estábamos viendo desde el inicio, que les estaba diciendo,
no es tan fácil por ahí en una comunidad natural analizar el nicho ecológico de este y decir, ay, este tiene estas condiciones y si compite con este se excluye y listo. No, no, no. Somos simultáneamente una diversidad de especies. Siempre se definen los conceptos como en la interacción entre dos, como veo las dos lemas, veo los dos percebes, veo los dos, y en realidad cuando ya meto un poquito de especies más, se arma un quilombo. Imagínense que acá tiene nada más 2 especies de algas y 2 de animales, y ya ven toda una relación distinta. Imagínense en un ecosistema natural donde hay miles de especies simultáneamente. ¿Se entiende? Bueno, díganme si hay alguna pregunta o duda. Por ahora, por mi parte, no. Bueno, por favor les pido, veo que hay muchos, o sea, que todavía no han leído esta parte y es muy importante en ecología poder tener todos los ejemplos presentes. La parte de biosfera al final es muy cortita, así que también la incluimos mañana y mañana terminamos todo ecología. O sea, que vemos todo lo que queda, que sería ecosistemas. Vamos a ir como bastante rapidito. Si lo pueden preleer, sería de gran ayuda para que podamos sacarnos las dudas. No como hoy, sino que esté, o sea, no lean hoy nada más comunidades, lean todo, porque mañana terminamos. Ahora, ya que hemos tenido una semana extra corta, van a tener como una tareita de más, porque si no, nos vamos a atrasar y no estaría bueno. Hoy vimos comunidades y mañana vemos ecosistemas. El día jueves, o sea, mañana, a partir de las 13 horas que termina la mañana, va a estar habilitado en la plataforma el TPO aleatorio de esta unidad. No lo vamos a hacer en clase, como todos los demás, sino que ustedes se van a tomar un ratito para poder hacerlo ustedes, ¿sí? Ya sea el jueves, el viernes, cuando sea, cuando terminen de leer toda la unidad. Obviamente vamos a poder ver dudas, pero lo que hemos hecho, bueno, nos hemos dividido las unidades porque yo grabé de otras unidades. Creo que el de ecología creo que lo grabó la Dani. Hay un video de toda la corrección de ese TPO aleatorio. Entonces la idea que es que yo termine de ver la unidad, trate de hacer las preguntitas con lo que está en la plataforma y después veo el video de corrección. Si aún así queda alguna duda, obviamente la trabajamos la semana que viene, el lunes, ¿sí? Pero ya el lunes arrancamos con otra unidad, con evolución. ¿Sí? Así que tienen mucha tarea hoy a la tarde, ya listo, ya terminó el fin de semana largo, ahora hay que ponerse las pilas para terminar con ecología. O sea, mañana te podemos hacer preguntas de toda la unidad.